Vamos a empezar este programa hablando de cine. Para ello está con nosotros el almonteño, cineasta, director de guiones de documentales, Mario de la Torre. Mario, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, con una gran trayectoria, a pesar de ser muy joven, hablábamos de eso, de la edad, que no tiene nada que ver con la profesionalidad. A pesar de ser muy joven, tienes una importante trayectoria. Has hecho de tu hobby tu carrera profesional y bueno, y eso se nota, con varios documentales a tus espaldas, director y guionista de tus propios trabajos. Llegas, bueno, pues a este mundo que es muy difícil acceder, el mundo del cine, con muchos reconocimientos. Me gustaría hacer un pequeño repaso por tu historia, Mario. Me acuerdo del corto de Churros con Chocolate. Me acuerdo muchísimo, Chocolates con Churros. Sí. Me acuerdo muchísimo. Járraga, hablábamos antes de 18 premios internacionales. Un trabajo reconocido, que con lo que cuesta, ¿no? Que te reconozcan los trabajos y con lo que se hace. Y hablamos de la Primavera Rosa, que eres finalista a la selección de los Goya este próximo año. Ya has sido finalista y has sido seleccionado para los Goya. Este año la Primavera Rosa en México. Cuéntanos cómo te sientes, porque es una trayectoria reconocida y eso es importante. Bueno, pues la verdad es que cuando se mira hacia atrás y se leen notas de prensa o artículos en los que de una forma recopilan todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, pues te sientes pues orgulloso, ¿no? Orgulloso porque de todos los trabajos, casi todos, me siento orgulloso, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, hace unos años, ¿no?, que si decidiera no volver a hacer cine, viendo lo que ya he hecho, podría decir en el futuro a mi sobrino, a mi hijo, a mis nietos, lo que fuera, mira esto porque realmente está bien hecho y tenía un sentido, y además muchos de los proyectos tienen una intención social, con lo cual siempre para contribuir a mejorar la sociedad. Pues realmente eso, orgullo, ¿no? Pero sobre todo yo no puedo vivir de cara a lo que he hecho, sino siempre con la vista puesta en lo que voy a hacer, porque al fin y al cabo las personas que tenemos así una cierta inquietud creativa, lo que estamos deseando es tener nuevas oportunidades para volver a contar la misma historia de otra manera, o bien encontrar nuevas historias que nos permitan pues llegar a diferentes sectores del público y de diferentes maneras. La defensa del respeto, el reconocimiento a los derechos humanos y el reconocimiento a hablar sin tener que esconderse detrás de una cámara o de una pantalla negra. Eso es lo que presentabas, lo que decías cuando presentabas La Primavera Rosa. Cuéntanos cómo te has sentido al conocer las experiencias de distintas personas que han tenido que esconder su condición sexual porque la ley se lo prohíbe. Bueno, el proyecto de la Primavera Rosa es un proyecto de reivindicación de derechos humanos en cuanto a orientación e identidad sexual, lo que viene a denunciar cómo se están cometiendo diariamente en todo el mundo violaciones sistemáticas de derechos de personas bisexuales, transexuales, homosexuales y demás. Y en algunos casos no solamente se le está prohibiendo acceder a algunos derechos que tiene cualquier ciudadano, simplemente por su orientación sexual o identidad de género, sino que también su vida corre un peligro, bien porque no hay leyes que les protegen o bien porque incluso se realiza una política violenta de Estado. De una forma se legitima las agresiones hacia este tipo de poblaciones. Evidentemente, cuando te enfrentas a países como, por ejemplo, Túnez o Rusia, donde la legislación va en su contra, pues lo que sientes es mucha impotencia, ¿no? Cualquier situación de injusticia acerca de violación de derechos humanos, lo que te provoca una sensación de rabia a las personas que tenemos conciencia social, ¿no?, que deberíamos ser todos. ¿Por qué? Porque si de repente descubres que en países como Rusia una persona no puede ni siquiera decir que es homosexual en la calle porque le pueden meter en la cárcel por ello, por la ley de propaganda homosexual, porque piensan que... Y la ley ampara. La ley la ampara, sí, y se aprobó en el año 2015, perdón. Pues evidentemente eso te causa rabia, ¿no? Porque lo que viene de alguna forma es desde el Estado a incitar a más gente a que censure o que incluso agreda a la población homosexual. ¿Por qué? Porque ya desde la legislación, desde el gobierno, están diciendo de que no tienen... Un heterosexual puede decir soy heterosexual en la calle, pero un homosexual no. Entonces, pues ese tipo de situaciones son muy graves, sobre todo para personas que
que están dentro del armario, que no pueden vivir su vida de forma normal y corriente como cualquier persona heterosexual. ¿Ha sido duro llegar a Túnez, Rusia, México, Brasil? ¿Ha sido duro grabar en estos países? Bueno, a veces sí ha sido muy duro, pues sobre todo cuando hemos trabajado con familiares de personas asesinadas. Entonces, ahí no solamente ves lo que tiene un acceso a lo que sería el hecho de violencia que se ha ejercido sobre una persona concreta, sino que además estás con personas, con sus familiares que sienten el desamparo y de la ley, que no les ampara. Cuando son asesinatos que se producen claramente por cuestiones de orientación o identidad sexual. Para que te hagas una idea, no simplemente es que a lo mejor maten a una transexual o a un homosexual en la calle, sino que ese homosexual, por ejemplo, lo empalan y le hacen vejaciones que tienen unas claras connotaciones sexuales. Entonces, cuando se realizan ese tipo de crímenes, son crímenes de odio que vienen derivados de la orientación sexual. ¿Vale? Totalmente. O por ejemplo las transexuales, ¿no? Cuando realmente las asesinan y con 50, 80 cuchilladas, además le seccionan, les cortan los pechos, le hacen auténticas barbaridades que tienen una conexión completa con lo que sería con su identidad sexual, ¿no? Entonces, bueno, cuando te encuentras esos casos en México, en Brasil y demás, pues bueno, pues realmente es muy duro tratar con esos familiares. Evidentemente, ya con la experiencia te permite trabajar de una forma distanciada y que no te afecte, porque durante las entrevistas y el contacto con ese tipo de familiares no te puedes involucrar, porque si no sería imposible. Te empezarías a llorar igual que los padres y las madres de esas personas asesinadas y no podría llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Pero la verdad que es muy duro ese tipo de realidades, porque parecen muy distantes, pero en un avión, en unas pocas horas, no podríamos estar insertos en ese tipo de sociedad. Y que es una realidad. A veces solo entendemos como realidad lo que tenemos cercano. Cuando entiendo que tú vives estas realidades, te preguntas, porque eres una persona además con un importante sentido de la defensa de los derechos humanos, lo hemos visto en tus trabajos, dices, ¿qué puedo hacer qué medio tengo para poder plasmar esto? Y es cuando decides escribir temas como La Primavera Rosa. ¿Que nace el nombre de La Primavera Rosa? ¿De dónde nace? Bueno, tiene un nombre que tiene relación directamente con lo que sería el germen del proyecto. El proyecto nace en relación a la primavera árabe, ese fenómeno que se produjo a partir de diciembre de 2010 y durante 2011 en países como Túnez, como Egipto, como Libia, en el cual los ciudadanos se levantaron y comenzaron a realizar una revolución popular contra los regímenes autoritarios. Todo comenzó en Túnez en el año 2010, cuando un joven, a la cual la policía le había requisado su puesto de fruta, que era un vendedor callejero, pues de repente la policía le quita su carro con su comida, que era su sustento, era un estudiante universitario, y el chico en protesta se prende fuego, se autoinmola. A partir de ahí la población lo utiliza como símbolo, como digamos, como es un reclamo, ¿no? Sí, como la chispa que enciende la llama, y toda la población tunecina sale a la calle a protestar y a intentar que el dictador Ben Ali, porque una dictadura, lo que existía en Túnez con anterioridad, desde los años 80, pues que al final huya en helicóptero y huya del país. A partir de ahí, pues bueno, se va propagando todo lo que sería esa revolución árabe por los países como Egipto, como Libia, como Yemen y demás, pero a pesar de que en Occidente se vendía como un paso hacia la consecución de derechos humanos a todos los niveles, la población LGTB pues seguía estando todavía sumergida en lo más profundo del olvido. Para que te hagas una idea, en Túnez, que fue el primer país que abordamos, nombraron un ministro de Derechos Humanos. Es una forma, un gesto hacia Occidente de que realmente querían cambiar la sociedad tunecina, que iba a haber un régimen democrático, y en ese primer gobierno que se formó, pues nombraron a un ministro que iba a ser de Derechos Humanos. Todo parecía bien, pero a la pregunta sobre si iba a abolir un artículo que prohibía la homosexualidad, dijo que ninguna conducta
como la pederastia, como la homosexualidad, o sea, relacionando pederastia con homosexualidad, que no tiene nada que ver una cosa con otra, cuando la mayoría de la pederastia se produce dentro de las familias heterosexuales, un caso horrendo de la sociedad, pero bueno, no tiene nada que ver con la homosexualidad. Y decía que nunca se iba a abolir, porque luego después en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y ese fue el detonante, y aparece en nuestro documental, se realizó una sesión en la cual se pretendía aprobar una resolución para defender de la violencia a la comunidad LGTBI, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, que se conoce como LGTB. Bueno, estaban convocados todos los países que está en la Comisión de Derechos Humanos, y los países de la Liga Islámica se levantaron en bloque diciendo que no iban a discutir ningún derecho en cuanto a orientación e identidad sexual, porque decía que eso no tenía nada que ver con su propia identidad cultural. Con lo cual, todo eso que parecía que estaba evolucionando políticamente, que se iban a conseguir derechos humanos, atrás. Claro, era como un guantazo, un gran revés para toda la población LGTB, que creía que por fin iba a poder vivir, ya no reclamando derechos, tener derecho al matrimonio o derecho a la adopción, como tenemos afortunadamente en España y en otros países, ¿no?, del mundo, muchos países del mundo, sino simplemente a no ser asesinado por su propia orientación sexual, por vivir su sexualidad de una forma normal y corriente. Una vida digna o una vida normal. Encontrándote con todos estos problemas, creas una concienciación utilizando tus medios de comunicación, tu trabajo y tu formación como guionista, y creas La Primavera Rosa. Sí. Eso fue en el año 2013, ¿no? Sí. Cuando se presenta. Bueno, un increíble trabajo cuando de nuevo desde el cine vuelven bueno, pues a premiar este año y a dejarte como finalista, que era así empezamos esta entrevista, para los Goya del próximo año. ¿Cómo te sientes tú cuando ves que es un trabajo? Bueno, deberíamos de hablar en pasado cuando hablásemos de estos problemas, pero bueno, por desgracia existen. Cuando te llaman y te dicen, oye, eres finalista y queremos contar contigo para que estés en los Goya, ¿qué tal esta nueva sensación? Bueno, ya es la cuarta vez que estoy entre los 10 finalistas, y una vez nominado, entonces realmente la emoción ya es conocida. De hecho, con La Primavera Rosa en Rusia ya estuvimos también entre los 10 finalistas, lo que pasa es que no pasamos la criba de los cuatro finales. Pero bueno, realmente lo que se siente es una gran satisfacción, sobre todo porque quiere decir que hay gente que ha evaluado, ha valorado ese proyecto, y entre los cientos de trabajos ha considerado que está entre los mejores, ¿no? Viene de todas formas también a seguir una buena racha de premios, de selecciones en festivales, reconocimiento por diferentes organismos, y eso es algo que realmente nos gratifica a todo el equipo, ¿no? Yo siempre, claro, que ser director y promotor del proyecto, somos un equipo amplio, muy amplio, que venimos trabajando desde 2013, ya son muchos años, y terminaremos el proyecto en 2018. Entonces, realmente para nosotros es una gran satisfacción. Ahora acabo de hablar con uno de los productores que habían seleccionado una pieza en VR, en realidad virtual, de La Primavera Rosa en Brasil, que es el que estamos estrenando ahora, y la han seleccionado para Ventana Sur de Buenos Aires. Bueno, no la habían seleccionado, sino que lo habían visto y que invitaban a los productores allí a presentar el proyecto, el VR, ¿no? La realidad virtual que habíamos creado para Brasil. Y entonces, claro, son cosas que, por ejemplo, ahora en Matadero existe una exposición hasta el 13 de noviembre en Matadero, Madrid, con fotografías de los fotógrafos que aparecen en Primavera Rosa en México, los que abren. Bien. Y que están aquí gracias al proyecto de La Primavera Rosa. Entonces hay 200 fotografías en tamaño de 2 metros cubriendo todo lo que es el espacio de Matadero de Madrid. Es decir, están pasando cosas muy interesantes. Se siguen abriendo puertas, ¿no? Se siguen abriendo puertas, sí, porque realmente nosotros siempre hemos dicho que únicamente queremos ser un altavoz, una herramienta para todas aquellas personas que están sufriendo. De una forma visibilizamos a través del documental, de una forma no, visibilizamos a todas aquellas personas que no pueden hablar. En algunos sitios porque el hecho de decirlo en voz alta le puede hacer que se le metan en la cárcel, y en otros sitios porque a pesar de que hay cierta, entre comillas, tolerancia a que puedan decir lo que quieran sobre su orientación sexual, pero el hecho de, en la realidad, pueden ser asesinados, secuestrados, o sea, pueden sufrir diferentes tipos de problemas. Bueno, actualmente, ¿qué haces? Cuéntanos, Mario.
Estás disfrutando estos premios, estás, entiendo que creando esa concienciación social que desde los altos mandos, bueno, hablamos de política, hablamos de la gente que nos rige, quizás, bueno, pues no habían reparado en que estos problemas se pueden solucionar si todos ponemos un poquito de nuestra parte y a la vez en lo más personal, además disfrutando de una etapa de formación y de universidad, ¿no? Sí, bueno, yo sigo trabajando en la universidad donde ejerzo como profesor desde hace ya unos años y bueno, y sigo desarrollando proyectos. Ahora estamos con la postproducción de la Primavera Rosa en España. Este año decidieron, bueno, ahí fuimos un poco, siempre se decide todo un poco en equipo, ¿no? Que cuáles son los países más interesantes y decidimos venirnos aquí a España para retratar lo que sucedía porque después de 4 años, desde 2013, ya empezaban a decirnos que era necesario contar lo que pasaba aquí. Evidentemente no tiene nada que ver el contexto de México, Brasil o de Rusia o de Túnez con lo que sucede en España, afortunadamente, porque tenemos muchos más derechos que en otros países, ¿no? Pero estamos ahora mismo pues tratando el caso de este país. Del nuestro, ¿verdad? País, del nuestro, en el que vivimos. Sí. Bueno, pues director de documentación, documentales y apasionado por el cine. Así empezábamos nuestra entrevista. Gracias por estar con nosotros, Mario. Sobre todo, además, a mí me encanta resaltar cuando hacemos este programa que se llama De Cerca, lo cerca que tenemos a gente tan profesional y con trabajos tan grandes. Y eso es bonito para resaltar además en nuestro municipio, que además de todo esto pues se suma la gran persona y el monteño. La conjugación no podía salir mal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.